Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que va a ser el funcionamiento del sistema nervioso. El sistema nervioso es un conjunto de órganos y red de tejidos nerviosos que coordinan las actividades conscientes e inconscientes del organismo. Su unidad básica es lo que va a ser la neurona. Las neuronas son células especializadas que reciben estímulos y conducen los impulsos nerviosos. A diferencia de las demás células del organismo, estas células no se van a poder dividir. Están formadas por un cuerpo unicelular. De este salen por un lado las dendritas que reciben información, por otro un axón cubierto de vainas de mielina que conduce impulsos. También vamos a encontrar las células de Schar, el nodo de Ranvier. La conexión funcional entre dos neuronas se denomina sinapsis. La más frecuente es la que se reproduce entre un axón y la dendrita de otro, hasta que alcanzan el cuerpo celular. Es aquí cuando se lleva a cabo la transmisión del impulso nervioso. El sistema nervioso lo podemos dividir en diferentes partes. El sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico. A su vez, se puede dividir en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. Este se divide en dos ramas, la rama simpática y la rama parasimpática. El sistema nervioso central satisface las necesidades vitales y está formado por lo que es el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo lo conforma el cerebro, órgano de las facultades intelectuales que regula el funcionamiento de los demás centros nerviosos, recibe sensaciones y elabora respuestas a dichas acciones. El cerebelo, que coordina la información de los músculos para realizar acciones motoras como por ejemplo caminar, y el bulbo raquídeo, que regula el funcionamiento del corazón y músculos respiratorios. La médula espinal conduce las sensaciones hasta el cerebro y las respuestas del mismo a los músculos. El sistema nervioso periférico está formado por nervios y ganglios que comunican el sistema nervioso central con los órganos sensoriales, glándulas y músculos. El sistema nervioso somático lleva la información captada por los receptores sensoriales como los ojos o la piel hasta el sistema nervioso central. Asimismo, permite la conducción de la información a los músculos para llevar a cabo la respuesta de los impulsos, como por ejemplo teclear. El sistema nervioso produce respuestas involuntarias, permite la realización de, por ejemplo, lo que va a ser el funcionamiento del sistema digestivo, respiratorio, circulatorio, es decir, actividades involuntarias de nuestro organismo. Sus dos ramas realizan acciones opuestas en la misma función. La rama simpática nos prepara para la acción, se activa en determinadas situaciones de estrés o de emergencia. La rama parasimpática, al contrario que la anterior, media en las acciones que ocurren cuando el organismo está en reposo. Por ejemplo, mientras la rama simpática permitiría la acción como por ejemplo dilatar la pupila, aumentar la frecuencia cardíaca o relajar los bronquios, el sistema parasimpático permitiría contraer la pupila, disminuir la frecuencia cardíaca o contraer los bronquios. El sistema nervioso es uno de los más importantes de nuestro organismo. Está conectado con todos los órganos y tejidos del cuerpo y también es el responsable de nuestras emociones. Sufrir problemas en el sistema nervioso puede dar lugar a trastornos graves como por ejemplo afecciones en el corazón, arterias, dolores de cabeza, etc. Por eso, desde mejor salud tengas, tu sistema nervioso tendrá mejores respuestas. Es importante que lo cuides a través de, por ejemplo, el ejercicio, la alimentación. Lo ideal para el cerebro son los alimentos frescos. Evita el azúcar refinada, el abuso de alcohol y determinadas drogas. Siempre es importante que tengas un lugar armónico para poder trabajar. Evita el estrés. Este provoca profundos cambios en el sistema nervioso. Modifica la morfología del cerebro en partes como por ejemplo lo que es el aprendizaje, las respuestas emocionales. Es importante que duermas entre 6 a 8 horas diarias como mínimo para que el cuerpo se reorganice y recupere de su trabajo diario. Esto hará que su cuerpo y tu cerebro pueda trabajar de manera adecuada durante el resto del día. Bueno, vamos a comenzar lo que va a ser el síncope. Primero tenemos que definir lo que es un síncope, que va a ser pérdida brusca y transitoria de la conciencia y del tono postural.
de corta duración y de recuperación espontánea completa. La etiología puede diferirte por diferentes causas. Vamos a tener lo que es vasovagal, hipotensión ortostática y cardiogénica. Las manifestaciones clínicas pueden ser de que va a haber movimientos bruscos y anormales, presencia de bradicardia, pupilas dilatadas, pérdida transitoria de la conciencia y bueno, en sus fases presicopacal vamos a tener lo que es un cuadro prodórico que va a ser diafoesis, sensación de frío o calor, que el paciente se ponga pálido, mareo o temblores. Lo que también se conoce como es visión de túnel, que puede ser como visión borrosa y debilidad generalizada. Entrando ya en materia, podemos decir que primero vamos a tener lo que es el síncope vasovagal y bueno, su fisiopatología vamos a tener que realmente es un mecanismo de reflejo, es una respuesta desproporcionada a factores que desencadenan emociones fuertes. El sistema nervioso que regula la frecuencia cardíaca y la presión arterial funcionan incorrectamente en respuestas que provocan que la frecuencia cardíaca disminuya y los vasos sanguíneos de las piernas se dilaten. En el sistema nervioso periférico autónomo, el sistema simpático llega al corazón, una red nerviosa de plexos simpáticos. Esto va a provocar que se acelere la frecuencia cardíaca, activa la liberación de adrenalina y noradrenalina. El sistema parasimpático llega al corazón de un solo nervio que es el vago y va a provocar la inhibición de la frecuencia cardíaca, inactiva la liberación de adrenalina y noradrenalina. Entonces, para resumir, ¿qué va a provocar? ¿Qué va a pasar en el síncope vasovagal? Disminución de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, disminución del flujo sanguíneo al cerebro y pérdida momentánea de la conciencia. Para manejo estomatognático vamos a tener que es importante mantener siempre la calma, es benigno, es importante tomar el tiempo desde que comienza este episodio, suspender el tratamiento dental lógicamente, asegurar la vía aérea, aspiración de secreciones, que toda la cavidad oral esté libre de cualquier cosa que pueda complicar las cosas. La posición del paciente es importante para mantener y recuperar el retorno venoso para el cerebro, base de cúbito supino o dorsal, la posición de Trendelenburg, el tiempo es importante de que no sea mayor a 15 minutos, identificación de signos vitales, referir que siempre consulta con el cardiólogo, con su médico general o con neuralgia. También vamos a tener lo que es la hipertensión ortostática, la hipertensión postural, que va a ser que la presión arterial que se va a producir cuando te pones de pie o cuando estás acostado o por un periodo muy largo de tiempo, como se menciona, es un episodio leve, es una condición de los síncope, corta duración, menor a un minuto, va a tener una condición aguda que va a ser ocasional, deshidratación o por procesos prolongados, y lo que es por crónico, que larga de duración y va a ser episodios repetitivos de manera continua. De otro lado vamos a tener lo que es la fisiopatología, que los receptores de la presión arterial detecta la distinción vascular. Esto va a provocar que el callado aórtico, que los barroreceptores inician el impulso cerebroso, van hacia el cerebro, que va a provocar aumento de la frecuencia cardíaca y se va a estabilizar la presión arterial. Otra alteración puede ser que la alteración fisiopatológica va a interrumpir el proceso natural. Bueno, para resumir, ¿qué va a pasar? Va a ser cambio postural, ya sea por gravedad, acumulación sanguínea en piernas, en abdomen, provoca la disminución del retorno sanguíneo al cerebro y disminución de la presión arterial. Bueno, como fisiopatología vamos a tener que va a provocar lo que es deshidratación, disminución del volumen sanguíneo. Generalmente es causado porque hay problemas cardíacos que impiden la respuesta rápida para el aumento de la frecuencia cardíaca. También tenemos que los conocen endocrinos, por ejemplo, problemas tiroideos, diabetes, entre otras alteraciones que puedan complicar y llevar a una hipertensión arterial. También los trastornos del sistema nervioso, la hipotensión bracardial, ya generalmente dada en adultos mayores. También es importante saber que en factores de riesgo vamos a tener que la edad es un aspecto muy importante, porque en los adultos mayores los barroreceptores se reducen con la edad y es muy importante recordar eso. Y entonces para la respuesta para recuperar la presión arterial es más lenta debido a la edad. También, por ejemplo, en el caso de los fármacos, los diuréticos, los antihipertensivos, antidepresivos y los relajantes musculares van a tener una alteración en la presión arterial. Para resumir, vamos a tener que es un cambio postural, ya sea por gravedad, acumulación sanguínea en piernas y abdomen,
disminución del retorno venoso al corazón y disminución de la presión arterial. Pero como medidas preventivas vamos a tener que siempre es importante preguntar al paciente en las condiciones que se presenta al consultorio dental, hacer una buena historia clínica, dar indicaciones preoperatorias, conocer el historial clínico del paciente, tener siempre unas buenas posturales para el paciente, tanto para nosotros. ¿Qué complicaciones podemos presentar aquí? Que los episodios sean persistentes, siempre está consistentes que puede pasar, las complicaciones pueden llegar a ser graves y bueno, algo muy importante a considerar es que en los adultos mayores puede provocar ya una caída que ya es muy peligrosa a esta edad. Para los de tercera edad, los eventos cerebrovasculares pueden ser causados a razón de una hipotensión ortostática y enfermedades cardiovasculares pueden provocar una hipotensión ortostática o viceversa. Bueno, por último vamos a tener lo que es el síncope cardiogénico, que es el síncope más peligroso de todos y es ese 10% que puede llegar a la muerte del paciente. Y aquí aprovecho para decir entonces que para descartar que no sea un síncope cardiogénico a todo paciente con síncope que llega a la sala de urgencias se le debe hacer un electrocardiograma, es decir, que el paciente con síncope siempre se hace historia clínica, examen físico y electrocardiograma. Entonces, hay 5 puntos por los cuales podemos sospechar que es un síncope sea cardiogénico. El primero, que tenga antecedentes heredofamiliares de muerte súbita, que tenga antecedentes o muchos factores de riesgo cardiovasculares o una enfermedad cardiovascular como tal o un infarto previo o que tenga síntomas de alteraciones cardiovasculares o síntomas de fallas cardíacas. El tercero es que el síncope se lleva a cabo durante el ejercicio. El cuarto, que los síntomas o los procesos se lleven a cabo o tenga un síndrome precardial o que tenga un síncope súbito, que haya tenido dolor torácico, problemas para respirar. Y el último punto es que haya alteraciones en el electrocardiograma, por eso es que se debe pedir un electrocardiograma. No puedes saber si tiene una alteración o no puedes descartar sea un síncope cardiogénico. Por eso todo paciente que tenga síncope, no importa si parece normalmente mediado o controlado, a todo paciente se debe tomar un electrocardiograma. Entonces, si mi paciente tiene cualquiera de esos puntos anteriores, se cree que es un síncope cardiogénico, inmediatamente el paciente ya no se trata de manera ambulatoria como los anteriores, sino que tiene que tratarse de manera hospitalaria y se le debe hacer más estudios. El síncope cardiogénico se debe dos, en el rítmico y en el estructural. Cuando hay problemas de la conducción cardíaca o el estructural, cuando el daño es como tal estructural, provocando una falla cardíaca.